I said. Is not this simpler? Is this not your natural state? Mis queridas y queridos actores, en el acto anterior mencionábamos que todas las personas ejercemos algún grado de poder. Sin embargo, no habíamos dicho cómo es que se logra esto. Sin entrar en detalles, podemos mencionar 4 mecanismos generales mediante los cuales se ejerce el poder. El primero es la fuerza, luego viene el carisma, los medios económicos y finalmente la tradición o la institución. La fuerza es la forma más sencilla y más vulgar de ejercer dominación. Consiste en la coacción física mediante la cual se obtiene la obediencia de otras personas. Es un mecanismo fácil de implementar y que además da resultados inmediatos. No obstante, otorga un poder frágil, puesto que depende de la superioridad física del dominante, y al final la fuerza siempre se agota con la edad, con la enfermedad y con los recursos. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Recordemos que siempre hay un pez más gordo. Por otra parte, existe el poder que otorga el carisma. En este mecanismo, las personas dominadas ceden voluntariamente su libertad, o algunos grados de su libertad, a cambio de la guía o de la tutela de alguien que consideran más inteligente o más digno o sencillamente con mejores capacidades que ellos. Por ejemplo, la obediencia que tenemos a las indicaciones de un médico o a los consejos de un sacerdote. No les hacemos caso porque tengamos miedo, sino porque confiamos en ellos. Esta forma de ejercicio del poder es bastante más sutil, pero también es la más poderosa. Normalmente se encuentra asociada a los contextos, pero también puede movilizar a mucha gente. El carisma es eso que permitió a líderes como Indira Gandhi o Luther King movilizar a millones de personas para cambiar el curso de la historia. No obstante, el carisma tiene una importante limitación que además es ineludible: la naturaleza biológica de nuestros cuerpos. La capacidad del líder depende mucho de su estado de salud. Si la fuente del carisma se agota o se muere, se acabó la estructura y se acabó el liderazgo. Un buen ejemplo es Gengis Khan, que durante su vida forjó el imperio más extenso jamás visto en la historia, pero que al morir él se terminó fragmentando en diversos reinos. Y por otra parte también está la cuestión de los seguidores. Al final siempre es cansado participar en reuniones y marchas y mítines y revoluciones. Independientemente de la habilidad del líder para mantener convencidos a sus seguidores, estos siguen siendo seres humanos que necesitan recursos para sobrevivir. De manera que si la obediencia al líder empieza a menoscabar su capacidad para satisfacer sus necesidades personales, tarde o temprano terminarán teniendo que elegir entre seguir al líder o el llamado de su estómago. Vine a buscar mis perros. ¡Ridículo! Yo crié a esos perros desde cachorros. Soy el único amo que han conocido. Una palabra mía y te harán pedazos. Comiencen a morder ahora. Los perros huelen el poder. Bien dice el refrán que el amor por la boca entra. Esto nos lleva a la tercera forma de dominación: los medios económicos. En la medida en que el acceso a determinados recursos puede significar la vida o la muerte de las personas, o cuando menos influir fuertemente en su calidad de existencia, el control económico es un sistema muy eficiente de ejercer poder. A cambio de obediencia, le das a las personas los recursos materiales que tanto necesitan o que al menos desean y que tú tienes. Normalmente es dinero, pero puede ser cualquier cosa. Pueden ser cosas trascendentales como el agua o insignificantes como el acceso al Wi-Fi. Y si no, preguntan a los padres de familia cómo controlan a sus hijos. Claro, los medios económicos casi nunca tienen la capacidad incendiaria del carisma. No pueden movilizar a tanta gente, pero eso sí,
garantizan mucha mayor estabilidad porque no dependen directamente del dominador y además tienen la ventaja de que se pueden heredar entre varias generaciones y acrecentar su capacidad. Pero no todo es miel sobre hojuelas en los medios económicos. Este sistema tiene el problema de ser limitado por la propia naturaleza aritmética de la distribución y del valor subjetivo de los recursos. Al final, no importa cuánto dinero tengas, este nunca será suficiente para comprar la voluntad de toda una nación de manera permanente, ni para garantizar la lealtad de aquellos individuos con mucha mayor ambición o con convicciones fuertes. Un buen ejemplo es el escándalo de Donald Trump con su amante Stormy Daniels, que recibió $130,000 por la incumplida promesa de que mantendría su secreto amorío así, tras las sombras. A pesar del esfuerzo de Donald, de sus abogados y de los millones que puede tener él, no han logrado someter a la actriz. Y así llegamos a la cuarta forma de ejercer dominación: la institución, la tradición. Normalmente escuchamos la palabra institución y pensamos en un edificio lleno de burócratas, pero cuando hablamos de poder político, en realidad nos referimos con institución a aquellas convenciones y reglas que dan orden y estructura a la esfera social. Son las marcas de comportamiento, las reglas que delimitan aquello que es aceptable o que no lo es. Pueden ser explícitas, como las leyes y los reglamentos, las normas jurídicas, o pueden ser muy implícitas, como el tristemente famoso refrán: el que no tranza no avanza. La fuerza del poder institucional descansa en la apropiación interna que hacemos los individuos de estas reglas y de estos límites, y que modifican la manera que tenemos de ver el mundo, de interpretarlo, de calificar moralmente las acciones de otros. Esa es su principal ventaja, puesto que no depende de una persona o de los recursos ni de la fuerza, sino que están viviendo en las personas y que se heredan por aprendizaje de una generación a otra. Mediante este mecanismo se aceptan como normales y hasta como evidentes determinadas relaciones de mando y obediencia. A base de repetición y de justificación, las personas terminamos aceptando como verdad determinadas situaciones. Por ejemplo, la influencia que aún ejerce sobre sus súbditos la reina Isabel, o la que ejercía sobre los fieles el retirado Benedicto XVI, quien, no podía repartir los recursos del Vaticano, ni utilizar la fuerza, y que, hay que decirlo, tampoco era nada carismático, pero que aún así tenía bastante liderazgo entre los católicos. En esta categoría también podemos enunciar los ejercicios de discriminación, y es que los prejuicios son ideas preconcebidas que aceptamos como verdaderas y que determinan la forma en la que nos relacionamos con otras personas, estableciendo casi siempre una relación de dominación sobre alguien más. ¿Recuerda la segregación racial en Estados Unidos? Un tono claro de piel permitía aspirar a cualquier cosa, pero un tono oscuro condenaba a un cierto tipo de vida sin importar el talento o el esfuerzo que pusieran las personas para superar su situación. Es lo mismo que aún ocurre con las mujeres en el mundo, con las personas con discapacidad, los grupos indígenas y con otros colectivos que se ven dañados desgraciada y dolorosamente por los prejuicios de su sociedad. Aquí debemos ser muy cuidadosos y muy puntuales. No se trata solamente de que grupos sociales tengan un trato menos preferencial o un tanto irrespetuoso. Se trata de que por determinados prejuicios, por determinadas ideas discriminatorias, hay gente que sufre cada día de su vida solo por haber nacido en una sociedad que tiene estas ideas y no otras. Para finalizar, es preciso señalar algo que muy probablemente ya observaste. Todas estas formas de poder casi siempre se presentan juntas y no aisladas. En la vida real, los dominadores utilizan estos dispositivos y otros de manera combinada para garantizar su poder. Por supuesto, para el análisis de este video bastará dejarlo hasta aquí. Mientras tanto, estaré encantado de saber, ¿tú qué opinas? ¿En qué medida estos mecanismos de poder te han beneficiado? En las candidaturas actuales a la presidencia puedes ver que utilizan estos mecanismos. ¿Cómo es que llegaron a la candidatura los candidatos? Nos vemos a la próxima y recuerda, para participar en la obra hay que subirse al escenario. Hasta luego.